Y nos vamos con la economía. Malas perspectivas económicas para España. De hecho, las perspectivas económicas de nuestro país son las peores de la eurozona. Vamos a hablar también de subidas de algunos impuestos, vamos a hablar de posibles incluso subidas del IVA y del futuro económico que tenemos a medio y largo plazo. Lo vamos a hacer con Gonzalo Bernardos y Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Placer, como siempre, teneros aquí para conocer algunos datos más de los que vamos a debatir. Verónica Sanz. Sí, efectivamente, como comentaba Iñaki, las previsiones económicas para España no hacen más que empeorar. Esta semana el informe del Fondo Monetario Internacional estimaba una caída de nuestro Producto Interior Bruto para este año de un 12,8%. Esto es un 1,6 más de lo que prevé el Gobierno, que ya es un dato bastante malo. No es consuelo, pero por otro lado el FMI también ha subido su previsión de crecimiento para España en 2021. Lo había estimado inicialmente en un 6,3% y ahora el dato sería de 7,2%. A este dato se agarra la ministra Nadia Calviño. Because the outlook for 2021 is actually quite positive. Our forecast is GDP growth of 7.2%, which is the same forecast that the IMF has published only yesterday, and that could even be increased with the implementation of the recovery plan. Habla la ministra del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan de la Unión Europea, por el que llegarían unos 140.000 millones a España, eso sí, entre 2021 y 2026. Y gracias a este plan, decía Calviño, la recuperación de PIB en 2021 podría ser incluso de un 9,8%. La premisa es gastar parte de este dinero para poder volver a levantarnos. Y por eso el techo de gasto, primer techo de gasto de pandemia que se ha aprobado, es un 53% superior al del año anterior. Es tan alto porque incluye ya parte del dinero que tiene que llegar desde Europa. De hecho, conocemos ya cuál va a ser el destino de los primeros 27.000 millones de euros de esa ayuda europea, que van a estar incluidos en este plan presupuestario que se ha enviado esta semana a Bruselas. La negociación ha empezado ya y es importante que avance porque el calendario es básico. Negotiations are still ongoing in Brussels, so obviously we're doing our utmost to accelerate this process so that we can start the implementation of the recovery plan on 1st of January 2021. Ese dinero del plan es muy necesario, pero no va a ser suficiente. Recuerden que esa ayuda europea no es para gasto corriente. No es para pagar pensiones, no sirve para pagar la sanidad, ni sirve para pagar los ERTE, sino que tiene que servir para inversiones. Y además está muy pautado. El 37% del dinero tiene que ser para proyectos de economía verde, como por ejemplo el ecoturismo. El 33% digitalizar la economía. Piensen en la digitalización de las empresas, del comercio. Y el 30% restante de iniciativas pueden ser más variadas, pero siempre hablamos de inversión con un objetivo, que es generar 800.000 puestos de trabajo, como prometía el presidente Sánchez. Bueno, y mientras tanto, mientras se presentan estos proyectos, ¿cómo seguimos pagando los ERTES? El exceso de coste que tiene la sanidad o la subida de 0,9% de las pensiones y sueldos públicos que figuran en este borrador en 2021. ¿Van a subir los impuestos? Bueno, si leemos a la ministra Montero hace pocos días La Vanguardia, dijo que no. Subir impuestos no es prioritario, hay que esperar. Pero conociendo lo que va ya en ese borrador que se ha enviado a Bruselas y escuchando lo que saben, los impuestos van a subir. El gobierno no puede decir que no va a subir los impuestos cuando está aprobando dos nuevos impuestos. Son todo trampas de lenguaje, ¿no? Efectivamente, puede que ninguno de esos dos impuestos, hablamos de la tasa Google o de los servicios digitales o la tasa Tobin, ese 0,2% de las transacciones financieras, le afecte a usted, pero es que no son los únicos impuestos que se reflejan ya en ese borrador de presupuestos. Hay también un impuesto a los envases de plástico de un solo uso, eso los usamos todos. Esa recaudación se espera de 491 millones. Hay más gravamen al diésel, entraría dentro de lo que es la fiscalidad medioambiental. Atención, porque este también les afecta, sube de un 10 a un 21% el IVA de las bebidas refrescantes, zumos, gaseosas con azúcar o con edulcorantes añadidos. Y también se espera pues que haya retoques en otros impuestos, como por ejemplo sociedades. Todavía no está muy claro hasta qué punto, pero sí que la previsión del gobierno es recaudar
6.847.000, bueno, en fin, la cifra, por favor, 6.847.000 millones de euros en 2021. Una cifra que los economistas que nos acompañan nos podrán decir si es demasiado optimista, si se queda corta o cómo lo valoran. Que son muchos ceros, que es una cifra mareante. Vamos a testar el nivel de optimismo ahora mismo que tienen nuestros expertos en economía. Voy a empezar con Juan Raya, que le voy a preguntar si es tan optimista como la ministra Calviño y, sobre todo, si será necesario para obtener más recursos la subida de impuestos y retocar al alza el IVA o el IRPF. Juan Ramón. Bueno, en primer lugar, Calviño se ha mostrado optimista con respecto a la previsión de crecimiento para el año 2021. Creo que ser optimista con respecto al año 2021 es simplemente un brindis al sol, porque no sabemos qué va a pasar en el año 2021, la incertidumbre es inmensa, y si los políticos nacionales siguen sin ser capaces de controlar la pandemia también el año que viene, desde luego el crecimiento va a ser escaso. Lo que sí sabemos, porque lo estamos pasando, es que el año 2020 va a ser peor de lo que inicialmente dijo el gobierno, y que España es la única economía de todas las desarrolladas a las que el FMI no le ha mejorado la previsión de crecimiento. Eso sí lo sabemos, porque ya queda muy poquito para terminar el año. Lo que vaya a pasar en 2021 en gran medida depende del grado de incompetencia de nuestros políticos para controlar la pandemia. Juan Ramón, y del grado de... Sí, no, te preguntaba si crees que va a haber subida de impuestos y si se va a retocar algunos impuestos como el IVA o el IRPF. Claro, a eso iba, ¿no? Y también del grado de incompetencia de nuestros políticos a la hora de manejar la fiscalidad. Creo que es un error gravísimo en el actual contexto de recuperación muy incipiente, paralizada en todo momento por las nuevas olas de la pandemia, tratar de machacar a la sociedad con nuevos impuestos, a los comerciantes con subidas del IVA, a los trabajadores con subidas del IRPF, a las empresas con subidas de sociedades, a las empresas que se quieren digitalizar con la famosa tasa Google. Y creo que es especialmente un error hacer esto si se hace como se está haciendo para financiar una subida, un incremento de las pensiones y del salario de los empleados públicos después de que en el año 2020 ya hayan experimentado una revalorización de sus ingresos, mientras todo el resto de la sociedad estaba viendo cómo sus ingresos caían, pese a que la inflación este año va a ser cero, si no negativa. Por tanto, creo que no hay justificación para subir los salarios, para subir las pensiones, máxime si esto se hace como se está haciendo o se va a hacer con subidas masivas de impuestos sobre la economía productiva. Gonzalo Bernardos. Mira, yo lo primero que te puedo decir es que el FMI es el mayor optimista de la economía mundial. Y donde hay que firmar que en el año 2020 caemos solo, fíjate, solo el 12,8 y el año que viene subimos el 7,2. Hemos de tener en cuenta que en la actualidad, en lugar de ir para adelante, probablemente estamos yendo para atrás, porque hay grandes dificultades de movilidad de las personas y también restricciones en la actividad empresarial. Y esto puede hacer que en el cuarto trimestre de 2020 la recuperación quede abortada y el PIB en ese cuarto trimestre pueda llegar a caer. Es evidente, porque así se ha demostrado, que la economía española en las recuperaciones crece más que la media europea. 2,7 en el periodo 14-20 en relación a 2,1 de la media europea. 3,7 en el 1994-2000 respecto a 2,7 de la Unión Europea. No obstante, lo que hemos de saber es cuándo el virus se marchará, cuándo realmente podremos volver a tener normalidad. Y es muy importante que esto ocurra antes de la temporada turística. Por lo tanto, en 2021, ya sea el FMI, ya sea en este caso el gobierno, están haciendo brindis al sol. Y si nosotros lo hiciéramos, también haríamos brindis al sol, porque todo depende, como ha quedado demostrado, de que la pandemia se marche. Ahora bien, Iñaki, yo quiero decirte que el gobierno está cometiendo un gran error. El gran error es que la teoría, y hace muchos años que lo dice, y la práctica también se ha observado, cuando hay crisis y el sector privado no funciona, el sector público tiene que ponerse a trabajar lo máximo posible. Eso se hace con mucho más endeudamiento. Este año va a haber una emisión de deuda neta de 130.000 millones de euros y sin bajar impuestos. Y sin subir impuestos. Y si se puede, ayudar a que el sector público con subvenciones vaya mejor. Por lo tanto, coger y hacer una subida de impuestos de más de 6.000 millones de euros, a mí me parece que no es correcto. Y finalmente, no se le puede engañar
a los funcionarios públicos, a los empleados públicos y a los pensionistas. Y en esto estoy de acuerdo con Juan Rayo. Los funcionarios públicos y los pensionistas, especialmente los primeros, no sé si en el 22 o en el 23 van a haber bajado su salario. Entonces, para que te lo bajen en el 23 y te lo suban ahora un poquito, más vale que te digan la verdad. Porque hay que reconocer que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado el año que viene cobrarán menos. Y si realmente queremos ser solidarios, todos hemos de mejorar o todos hemos de empeorar. No puede ser que el gobierno juegue y a los funcionarios públicos nos engañe otra vez. Juan Ramón, ¿no ves posible una revalorización de los ingresos de los funcionarios públicos y de los pensionistas? A ver, el coste de subir las pensiones y de subir los salarios públicos, tal como ha prometido en este plan presupuestario el gobierno, supera los 3.000 millones de euros. Es decir, aproximadamente la mitad de lo que piensa recaudar el gobierno con subidas de impuestos muy dañinas para el funcionamiento de la economía, para el funcionamiento del sector privado, para la digitalización misma de la economía. Nos están diciendo que quieren invertir varias decenas de miles de millones en digitalizar la economía española, y uno de los principales canales de digitalización, que son los servicios que ofrecen las grandes empresas estadounidenses a la hora de proporcionar plataformas digitales, anuncios para que puedan dar el salto digital las empresas españolas, lo van a gravar con un impuesto que se va a trasladar sobre esas pequeñas empresas españolas que se pueden estar planteando dar el salto a la digitalización a través de estas herramientas. Pues bien, todo ese daño que van a hacer a través de los impuestos se podría ahorrar simplemente congelando, o al menos gran parte de ese daño se podría ahorrar congelando salarios y pensiones después de que este año, no lo olvidemos, hayan ganado poder adquisitivo. Los pensionistas este año han visto revalorizada su pensión un 0,9%, los funcionarios, los empleados públicos un 2%, y los precios, insisto, están cayendo de momento un 0,4%, y como mucho terminarán el año planos. Por tanto, no hay justificación para volverlo a revalorizar, sobre todo si es subiendo impuestos y maltratando al sector privado, que es en última instancia el que da soporte, el que permite financiar esos salarios y esas pensiones. Bernardos. Sí, yo he de decir que soy partidario en líneas generales prácticamente siempre de que los pensionistas se ganen mejor la vida y de que los funcionarios públicos también. No obstante, todo tiene que ver la economía con un contexto, con una coyuntura. Y yo lo que pido es que el gobierno nos cuente de verdad sus planes, no para el año 21, sino para el 21, para el 22, para el 23 y si puede ser para el 24. Y nos diga cuánto nos va a costar a todos esta situación, porque nos va a costar a todos. Porque el gobierno lo primero que debería haber dicho es que somos todos más pobres y concienciar a la población de que somos todos más pobres. Esto no es la crisis de 2008. No es que hay unos que van muy mal parados, una gran parte de la población, y unos cuantos salen muy beneficiados. Aquí todo el mundo lo está pasando muy mal. Yo me gustaría que en este momento se pensara, por ejemplo, a los que tienen bares y restaurantes en Cataluña, a los que tienen comercios, a los que tienen establecimientos de ocio, más todo el sector turístico. Si yo los junto a todos, esto es casi el 25% del PIB. Y recuerdo que estos señores crean mucha ocupación y gracias a ella hay muchas personas que se ganan la vida. Entonces, aquí, Iñaki, hay que hacer dos cosas. La primera, restaurar las heridas que tienen muchísima gente, porque unos están en ERTE, otros han ido al paro y otros ven su negocio tambalear, que es un negocio que era viable desde hace muchas décadas. Y una vez restaurado, y esto no hay duda que se ha de hacer con más endeudamiento público y que después ya veremos cómo lo pagamos, lo que hay que hacer es coger e impulsar al máximo la economía. Y hemos de recordar que en este momento subir impuestos es contraproducente. No obstante, yo soy favorable de que en los próximos años, cuando la economía vaya bien, sí que se suban esos impuestos. Porque el que tiene que tener una sanidad pública de calidad, una educación pública que permita que continúe funcionando el ascensor social, se necesita ese dinero también para que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo. Pero en este momento, yo lo que le pedí al gobierno es, por favor, no haga populismo, díganos la verdad, porque los españoles somos mayores de edad y aceptaremos y colaboraremos en la guía que nos indique.
De nuevo con los economistas para escuchar su opinión. Voy a pedirles que sean breves al resto también porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Bernardos. Sí, mira, yo creo que el plan de actuación es un plan de actuación relativamente fácil ahora, que implica bastantes sacrificios. Sobre todo, hay una primera parte que es recuperar la actividad y una segunda parte que es transformar el país. Tienen razón los tertulianos que han dicho que los 140.000 millones no va a ser el maná ni prácticamente va a servir a corto plazo para muchas cosas. Lo que realmente va a servir es que el Banco Central Europeo nos compra la deuda pública y que realmente 130.000 millones de endeudamiento neto que vamos a tener este año, es decir, de más deuda, el año que viene nos van a costar aproximadamente 650 millones de euros. Para una administración pública que factura 450.000 millones es muy, pero que muy asumible. Y luego, los 140.000 millones que vienen de Europa nos dan una magnífica oportunidad. Y la oportunidad es coger como una primera potencia mundial la economía del siglo XXI. Una economía en que indiscutiblemente la industria de los datos, todo lo que hace referencia al aspecto digital, la economía verde y muchas otras cosas que no son la economía del siglo XX ni del XIX son indispensables. Aquí hay muchísima gente que piensa que el futuro está en la industria. No es verdad. La industria en todos los países desarrollados tiene un declive continuado. Ha sido el motor de desarrollo en el siglo XIX y en el XX, pero en el XXI son los servicios de alto valor añadido, como son los datos, el medio ambiente y relacionado. Adelante, Juan Ramón. Creer que la economía española se va a recuperar sostenidamente porque vayamos a inyectar 140.000 millones de euros de Europa es un error y es un error que podemos pagar muy caro. Necesitamos 3 cosas para una recuperación sostenida. Primero, controlar la pandemia. Segundo, abrir la economía para que se pueda reactivar lo más rápidamente posible una vez esté controlada la epidemia. Y 3, planificar cómo vamos a pagar, cómo vamos a desendeudarnos el enorme volumen de deuda que estamos acumulando en la actualidad. Los 140.000 millones de euros no son la panacea si los otros 3 problemas no se solucionan. Los 140.000 millones de euros no van a crear empleo en grandes cantidades en la economía española. Por cada millón de euros que se va a invertir de Europa, únicamente, según la previsión del gobierno, se van a crear 15 empleos. Esa no es la solución. Los 140.000 millones de euros, de hecho, muy probablemente se dilapiden, se despilfarren en grandes cantidades debido a que no tenemos una estructura cualificada, técnica, no politizada, que permita destinar esos 140.000 millones de euros. Serán 140.000 millones de euros filtrados desde la Moncloa que, como haría cualquier otro partido político, se destinarán principalmente a crear redes clientelares, a generar lealtades, a subsidiar a los lobbies. Ese será el objetivo de los 140.000 millones de euros y no elevar la calidad de vida, el bienestar del conjunto de los españoles. Bueno, tengo